no es todo. Pues estás en otro barrio, pero es mi barrio también. Sin Ferro es como que me faltaría el oxígeno, que es el amor por Ferro. La verdad que a Ferro le agradezco. Ferro es mi vida. Ferro, todo. La más grande. Me gusta Ferro. ¿Cómo andan amigos y amigas verdolagas? Hoy tenemos el honor de estar charlando un poco con Julio, uno de los miembros de la subcomisión de Historia y Museo del club. Y estamos acá a un costadito del quincho, entre la cancha de hockey y de pádel, aprovechando un espacio para charlar. Así que Julio, muchas gracias. Bienvenido. No, de nada, muchísimas gracias a vos, Alan. No soy de hablar mucho, pero es bueno contar las vivencias que uno ha tenido con el club, que para mí fue mi segundo hogar desde chico. En este caso, bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue el 81, la campaña del Gran 81, un gran equipazo que armó Timoteo, que él llegó en el 80. Y con algún momento, sin saberlo yo, después de grande me enteré de que estaba un poco en la cuerda floja, aunque los resultados no eran malos para Ferro. Pero parece que acá sí, y que fue con el famoso partido que se quedó con el partido contra Racing acá de local, que perdíamos 3-0 y le terminaron ganando 5-4. Sí, que se lo dimos vuelta, dicen que ese fue como... Ahí fue el punto de partida de Grigol para que se quede en el club y formar un equipo de la puta madre para mí. Creo que el 81 era un gran campeonato, porque era un campeonato largo, y más jugábamos contra los poderosos como siempre. El famoso equipo Chico Ferro, que no le ganaba a nadie, según decían todos, pero Grigol supo armar un gran equipo de gente y combatimos contra todos. Terminamos peleando la punta con 10 puntos de diferencia de River y Newell's, que eran los terceros y cuartos, y la punta peleando con Boca con el famoso Maradona Brindisi, el equipo que formaba Maradona Brindisi, dirigido por Silvio Marzolini, que fue un ex jugador de Ferro, que salió de Ferro, junto con Roma. Si bien yo no fui a todas las canchas, no era de ir a todas las canchas, sí he ido, por ejemplo, cuando en un momento Rolo Puente, al ver la gran campaña que hacía Ferro con Boca, por televisión, que seamos los 2000 hinchas, que vayamos a Newell's. He ido a Newell's y hemos ganado 1-0 con el gol del Cabezón Cooper. Obviamente, imagínense la odisea de los micros de ir hasta allá y salir de Rosario con custodia policial, porque nos arrojaban piedra por todos lados. Era complicado Rosario ya en esa época. Rosario ya era complicado en esa época, sí, muy mal. Y eso que fuimos a Newell's, no habíamos ido al Arroyito. Pero ya la entrada y salida a Rosario era complicada. Hemos pasado, hemos ido hasta canchas, yo he ido a canchas que no imaginaba, por ejemplo, con la vieja cancha de Quilmes, que también era jodido salir de ahí. Pero si hablamos, por ejemplo, si vamos a hablar del equipo, el equipo era un equipazo. Contanos, ¿qué jugador te gustaba? ¿Por qué era un equipazo? A ver, yo cuando empecé a ser hincha de Ferro, que fue en el 77, mi ídolo fue siempre la Chancha Rey. Lamentablemente la Chancha no quedó en el equipo del 81, estuvo hasta el 80. Grigol necesitaba jugadores rápidos y no tenía un ídolo en ese momento. Porque Cacho Zaccardi, si bien yo no lo conocí, estaba en el Hércules, él volvió en él. No, él volvió en el 80, 79. 79-80 volvió Cacho. Obviamente ahí ya Cacho fue el ídolo, más el burro Roquia, que ya estaba en el club y venía de Racing. Creo que eran los pilares de ese Ferro que mereció ser campeón. La verdad que ese equipo era muy bueno. Tuvimos unos traspiés que, bueno, lamentablemente no nos dejó salir campeón. Yo creo que toda la afición verdolaga se acordará que fue por un punto que terminamos debajo del Boca de Marzolini, de Maradona y Brindisi. Obviamente estuve en el partido en la Bombonera contra
contra Boca, en el que perdimos 1-0, que podíamos haber ganado o lo podíamos haber terminado empatado. Estaba por cualquiera de los dos. Lamentablemente ahí fue cuando Cacho choca contra la cabeza del el famoso Cabezón Ruggeri. Sí. Ese partido es ese. Él siguió jugando, vendado, sangrando, y lamentablemente salió. Y ahí fue cuando ya después perdimos. Si hubiera estado él todavía en el campo de juego, seguro que ese partido no lo perdíamos. Habíamos salido de acá bien temprano desde Avellaneda en micros, muchos micros. Pues, ¿cómo era la previa de un partido en esa época? Acá antes te venías temprano a ver la tercera y veías veías la tercera y ya te estabas acomodando para ver la primera, la hinchada, bajando todos los trapos verdolaga, más en esa época era si te afanabas un trapo de la hinchada contraria, entonces la tenías como estandarte y era el famoso, si justo jugabas con ese equipo y vos tenías ese trapo, era aquí está, que la vengan a buscar. El trofeo, el famoso trofeo, exactamente, Alan, el famoso trofeo. Nosotros había un montón de trapos, había trapos de Boca, A nosotros en esa época yo recuerdo que venía mucho la hinchada de Italiano con nosotros y más que nada de Chacarita. Mirá. Porque Chacarita en esa época estaba en la C. Había bajado de primera a la B a C, y obviamente los que saben de fútbol saben que el odio que hay entre Chacarita y Boca siempre lo hubo, lo sigue habiendo. Muchos de Chacarita venían con nosotros a la tribuna. Me acuerdo un partido a la noche cuando Ferro todavía no tenía luz, no teníamos las columnas de luz. Jugábamos en la cancha de los Pechos Fríos allá en Juan B. Justo al fondo. ¿Saben a qué me refiero? Jugamos de local ahí contra Independiente. En ese momento alguien de la hinchada de Ferro le había robado algo, no sé si los trapos, algo en Independiente, y a la salida del Independiente lo vinieron a buscar. Era ver en la plazoleta de Juan B. Justo a los 20 que habían venido de Chacarita con nosotros, poner los trapos en el medio y cómo rebotaban los Independientes cada vez que querían acercarse. No. Pero era... A ver, no quiero decir que sí a la violencia, pero era otra cosa en esa época. Era un mano a mano, no como ahora. Pero bueno, son anécdotas del folclore de esa época. De los cantitos entre hinchadas, eso era lindo, que ya no existe más. ¿Quién cantaba más fuerte? ¿Cuál era la mejor canción entre las hinchadas? ¿Te acordás de alguna canción? Pasa que hay muchas y ya me olvido. Me vienen recuerdos las que cantan ahora, que me parece a veces, perdón, pero me parece una pelotudera que cantan. Pero era... a ver, el grito de guerra era el dale oeste, dale oeste, dale oeste, dale oeste, dale oeste, dale oeste. Y así estaba todo el estadio, se copaba. Ahí va. Con las cantitos, con las letras, cada uno sí, tenía muy lindas, pero andá a acordártelas algunas. Bueno, quizás después vuelve a la memoria alguna. Pero ¿cómo era la previa? ¿Cómo jugaba ese equipo? ¿Por qué te gustó más que lo del 82? Porque el 81 me pareció que era un campeonato largo para ganarlo de punta a punta. Ferro estaba para ganarlo. Ferro tenía, con el preparador, con Bonini como preparador físico, uno veía cómo en el segundo tiempo, en vez de los jugadores cansarse, renovaban el aire y antes de terminar el partido era otro equipo que avasallaba al rival constantemente. Obviamente el equipo juegan seres humanos y a veces se equivocan, como por ejemplo el equipo con el partido acá de local contra Huracán, que Huracán se estaba yendo al descenso. Les voy a contar una anécdota. Hay un periodista, que no sé por qué es periodista, llamado Leto, Mirá. que le hizo una mala jugada a Grigol, porque le preguntó a Grigol quién parece que podría descender o quién estaba mal. Y Grigol dijo, no fue que dijo Huracán se va al descenso, dijo, y lo que está mal es un Huracán y otros equipos más, pero no fue contundente con eso. El señor Leto cortó, compaginó a su manera la respuesta, todo para vender en ese diario Clarín, liderado por el señor Pagani, que siempre estuvo en contra nuestra.
Porque obviamente Ferro no vendía, y está bien, Ferro no vendía, pero para nosotros, a nosotros no nos importaba, nosotros éramos hinchas de Ferro y queríamos que Ferro saliera campeón, aunque la AFA no quiera, la puta madre que lo parió. Esa era la canción que cantábamos. Grigol dijo que había dicho que descendía Huracán. Con este tema, el partido con Huracán acá, llegó medio condimentado. llegó muy condimentado, nosotros íbamos ganando 3-0, nosotros obviamente pensando en salir campeones y alcanzar a Boca. Lamentablemente terminó el partido un 3-3, pidiendo la hora, o sea, Huracán se nos vino encima por ese tema, que si no hubiera sido por ese partido, a lo mejor Ferro ya hubiera salido campeón arriba del Boca. Pero bueno, como en Boca estaba Maradona, está más Brindisi, entonces deberían salir ellos campeones. Si bien nosotros perdimos el partido en la Boca, en el cual les cuento que a nosotros los hinchas nos trataron muy mal, la policía, la gente del barrio, muy mal nos trataron, no merecimos haber perdido, pero bueno, son anécdotas del fútbol, folclore del fútbol. Ferro hizo un gran campañón, por el cual después se nota en los campeonatos del 82, el 84 y el 83, que también nos lo sacó la AFA, porque en realidad hubo partidos que jugaron a favor de Huracán, de San Lorenzo, y nosotros nos terminaron sacando del juego. ¿Y qué jugador te gustaba de ese equipo? Sí, ahí estaba, obvio, el Cacho, el Burro Roque en la defensa. Para. ¿Cómo era Cacho? ¿Qué cosa le veía? ¿Qué se le veía? Y Cacho se le veía la cosa del caudillo, el líder del equipo, el que llevaba... Y que en realidad, si yo no lo he visto, por ejemplo, muchos de mis compañeros de la subcomisión de historia, que son más grandes que yo, me contaron del famoso equipo Gracias Tribuna, Gracias, en el año 74, en la gran campaña antes de Grigol que hizo Victorio Spineto. Uno de los técnicos más importantes quizás antes de Timoteo, Exactamente, ¿no? Fue uno de los, ha llegado hasta podría haber llegado a jugar semifinal y final de los nacionales. Ferro le hizo un partidazo a Boca en la cancha de los Pechos Fríos, y cuando Ferro queda fuera por Boca, Cacho es el líder que va con las camisetas y se atriba a la tribuna, y ahí viene el famoso Gracias Tribuna, Gracias. Cacho líder, siempre fue líder. Cacho, tengo la famosa anécdota de cuando Cacho iba a volver a Argentina, lo llamó Boca. Cacho lo llama Leiden, presidente de ese momento de Ferro, y le dice, bueno, Boca me ofrece tanto. Y Leiden le dice, mirá, yo no te puedo pagar tanto. Hacé lo que vos quieras, yo te dejo libre, hacé lo que quieras. Pero Cacho era jugador de antes. Cuando le digo jugador de antes, eran jugadores que amaban el club. Cacho, cuando empezó a jugar en Ferro, jugaba de 3. Al ser de estatura muy alta, era como medio torpe para jugar de defensa. Medio pesado. Claro. Y los muchachos que jugaban con él, que vinieron de otro club de Pompeya, donde estaba Cacho, estaba Pichi Peláez, el Goma Vidal, goleador histórico de Ferro, el Pato Eiras, le decían, no recuerdo al técnico de ese momento, antes que Cacho se fuera, no sé si era en Beloni, pero bueno, a lo mejor me equivoco. Los hinchas más viejos que yo deben recordarlo. Ya comentará alguno después. Decían que Cacho no podía jugar, porque a Cacho le iban a echar de Ferro. Le dijeron que Cacho tiene que jugar de 5. Él es el mediocampista, no puede jugar de 3. Él siempre jugó de mediocampo. Ahí en el barrio jugaba de 5. Jugaba siempre de 5. Acá lo ponían de 3 hasta que cuando Cacho jugó de 5 fue otra cosa. Fue el líder del equipo, fue el mediocampista, el que comandaba. Bueno, después obviamente lo vendieron al Hércules de Alicante, que en ese momento estaba en la primera de la Liga de España. Con esa inversión se compraron las tierras de Pontevedra. Y después, bueno, vuelvo a la anécdota de cuando Cacho le dice a Lenin que le ofrecían tanto, bueno, él prefirió volver. Para volver de España, para volver a Boca, le decía. Volvió a su casa que tanto le dio, que le dio una oportunidad en su momento.
Ferro no, a ver, en ese momento Ferro con sus jugadores era no era avaro. Obviamente trataba que sus jugadores sean buenos y uno siempre recordaba los equipos de memoria, no como de ahora que no sabe quién carajo juega. Yo lamentablemente me olvido los nombres. Me puedo acordar de Hachfe, de Grana, Núñez y no sé, Arena, pero me olvido de muchos jugadores porque encima se cortan el pelo igual, son todos igualitos. Antes vos podías diferenciarlos. ¿Te acordás del equipo de memoria todavía de esa época? Y el equipo del 81, si mal no recuerdo, era Varicio al arco, Roquia, Cooper, Garré, Mario Gómez, Carlitos Arregui, Croco, Cañete, un jugadorazo, el fino Cañete, el paraguayo, un jugadorazo. Me olvidé los otros. Bueno, Márcico, que en ese momento era suplente. A Juárez, el Negro Juárez, el goleador, el Negro Juárez que fue goleador del 82, que venía de Platense. Cacho en el medio. No, Cacho dirigiendo el medio. Papelito Croco, un jugadorazo, Pablito. Papelito y Carlitos Arregui eran unos aviones de la puta madre. Era cuando a veces, por ejemplo, los defensores se adelantaban, los delanteros bajaban para cubrir los puestos. Siempre tiene que haber alguien cubriendo el puesto. No importa que seas delantero, que estés siempre adelante. No era necesario que estés adelante. Si los laterales subían, los delanteros bajaban para cubrir el puesto. Después volvían los laterales volvían a su puesto y los delanteros iban adelante. Y Timoteo le daba mucha importancia, ¿no? A la cuestión táctica. Timoteo era un maestro. Timoteo era un maestro como lo fue Sof, como lo fue Spinetto, como lo fueron muchos técnicos de antes, no como los de ahora, que no. Muchos dicen que se juega distinto, para mí se juega igual, son 11 jugadores contra 11, la pelota y el arco. No hay tanta vuelta que darle, es tener un poco de imaginación y pensar qué carajo puede hacer, perdón por la palabra, carajo, pero tenés que pensar qué va a hacer el defensor cuando vos atacás, o el arquero nuestro, pensar qué va a hacer el atacante del equipo contrario, qué jugada puede llegar a hacer, qué maniobra puede llegar a hacer cuando te dejan solo porque se le escapó el defensor. Un montón de cosas. Un montón de cosas, verlo a Grigol, verlo a Grigol en el tractorcito cortando el pasto del campo de juego, él solo. En esa época existía Fantuzzi, que era un histórico que cuidaba, el canchero que cuidaba el campo de juego, que era un billar. ¿Y por qué decís que lo cortaba Timoteo? Yo pienso que un poco era por cómo era él, un poco para pensar. Es como que si vos te pones a hacer algo y decís, estoy idealizando un equipo, estoy idealizando un juego, es como una terapia. Yo para mí lo hacía como una terapia. Posiblemente también, porque Grigol era un viejo zorro, obviamente. Yo sé de una anécdota de que el lateral que da la platea de cemento, él trataba de marcarla un poco más profundamente. Cuando un lateral tiraba la pelota por ahí al delantero y dice, vos tirás con cuidado porque va de esa canaleta y no se va a ir afuera la pelota. Son esas vivezas de cortar el pasto, a ver un poco más corto acá, un poco más alto. O sea, tenías la visión de conocer el terreno de juego en tu campo, es tu campo. Los jugadores deberían conocer tu campo de juego, no como ahora que no lo conocen, que se rebalan, no saben. Me parece estúpido, pero bueno, perdón. Uno lo ve también de afuera y te das cuenta de las estrategias que era de Grigol, cómo jugar, que fue un adelantado. La verdad que fue un adelantado. Ver ese equipo ganar Independiente por goleada en su cancha de Avellaneda, no sé lo que era. ¿Cómo él? Nosotros teníamos más partidos ganados, yo si mal no recuerdo, había que buscar la tabla histórica, ganábamos más de visitante que de local. Sí, no es que de local perdíamos siempre, pero a veces empatábamos, pero de visitante éramos una tromba. Afuera no nos podía, o sea, por eso, con ese
con esa preparación física que tenía, que se hacía hacer Bonini, que se lo cedió León a Gludel, porque ya se conocían. León y Timoteo se conocían de antes de Atlanta, en Atlanta, cuando Grigol era técnico de Atlanta. Grigol se lo presenta a los técnicos, a la comisión directiva, Grigol. Y ellos se hacían el tema de los videos se lo pasaban entre ellos. León le mostraba los videos tácticos de las jugadas de básquet y Timoteo las de fútbol. Una cosa con otra. No sé, era maravilloso, era otra época, te dejaba la comisión, creo que los dejaba trabajar a su manera y podías tener un equipo como Ferro tuvo, a largo plazo, obviamente. ¿Cómo no me sentí yo alegre de haberlo visto dos veces campeón, 3 veces subcampeón, jugar Copa Libertadores? Si bien yo no he viajado, por ser un poco más chico, porque no me daba el presupuesto en ese momento para viajar a Chile o a Brasil, pero me siento orgulloso. Lamento que estemos pasando todavía muchos años en la B, que mi hija mayor, que era de River, se hizo de Ferro igual. Espero que en algún momento la vea. No te corresponde. No te corresponde. Abriste un montón de puntas, Julio, que seguiremos tratando en otras charlas. Dale. Y te hago dale, la última pregunta. ¿Qué es Ferro para vos? Como yo le dije, Ferro fue mi segunda casa. Mis viejos me hicieron socio en el 74. A partir de ahí yo fui hincha de Ferro, porque mi papá no lo era, mi papá era hincha de Boca. Acá conocí a mis amigos que aún siguen siéndolo. Yo tengo 60 años. Imagínense los años que tengo a estos muchachos como amigos, en los que hemos jugado de jóvenes en el viejo playón, al lado de la platea de cemento, todos los sábados. No sé, es algo indescriptible. Vos podés decir, soy hincha de Boca, soy hincha de River, pero la pasión como Ferro creo que no la hay. Como cualquier equipo chico, es un sentimiento muy grande. Un sentimiento, porque acá conoces gente muy buena, conoces las malas también, pero eso es tu elección de seguir o no con esa gente. Y yo quise volví, después de muchos años que dejé de ser socio, volví aportando algo a la Mutual en ese momento cuando Ferro no estaba al mando del órgano fiduciario, y que ahora por suerte los pocos que quedaron son mis amigos y somos parte de la subcomisión de historia que armamos nosotros. La verdad que a Ferro le agradezco todo. Y yo te agradezco a vos, Julio, muchas gracias. Gracias.